La figura de John Milton es la figura del poeta en lengua inglesa más importante, sin duda, desde Shakespeare hasta al menos Walt Whitman. Si hablamos en términos no solo formales, sino de contenido y de significado, es tan importante como ambos, como Shakespeare o como Whitman, o quizá más, porque es el poeta que lleva la modernidad en un sentido pleno a la poesía de lengua inglesa. La modernidad. Ahora, también hemos de ser conscientes de que quizá no se trata exactamente de nuestra modernidad, que en algunas cosas habría disgustado a Milton, sino la modernidad en un sentido amplio, centrada realmente en un tema específico, que es la defensa de la libertad. La defensa de la libertad, con unos límites, unos contrapesos que ya iremos señalando estos días. También a nivel puramente poético, Milton es el autor en su siglo, y al menos hasta el romanticismo, quizá el autor que más seriamente trabaja el tema de la construcción de la identidad mediante el lenguaje, o las relaciones entre el lenguaje y la identidad individual. Es decir, él es más autoconsciente en este tema y en este sentido también más interesante que el resto de sus contemporáneos. Milton sabe, y esto lo iremos viendo hoy, pero sobre todo en sus poemas, especialmente en El paraíso perdido, Milton sabe que no puede haber identidad sin construcción lingüística. Y al revés, que el lenguaje es la base de la identidad siempre. Aparte de esto, como sabemos, y sobre todo, Milton es el poeta de raíz bíblica más importante de su lengua, sin ningún tipo de dudas. Él recodifica, resignifica la Biblia. Coge la Biblia, la abre y la abre en muchas direcciones para la modernidad, para el público de su época y después para hasta nuestros días, ¿verdad? La abre para los románticos, para que los románticos reinterpreten también a través de Milton la Biblia, para la época victoriana, finales del siglo XIX, para las vanguardias, que también reinterpretan la Biblia a través de Milton, y ya hasta en nuestro caso, en caso de España, hay ecos de Milton en la generación del 27, hay ecos de Milton en la posguerra, en Vicente Alexandre, Cernuda, es decir, y todos ellos beben de esta recodificación que hace Milton, de esta apertura que hace Milton de los materiales bíblicos. Bien, si ponemos primero, para empezar, ponemos a Milton en su secuencia histórica, nos damos cuenta ya podemos tener una primera idea del significado global de su tarea, ¿verdad? Porque Milton nace en 1608, en 1644 escribe la Areopagítica, la defensa de la libertad de prensa. En 1667 publica El paraíso perdido, en 1671 El Sansón agonista, su último poema, y muere en 1674, pero si lo ponemos en contexto, si lo vemos en su desarrollo histórico, nos damos cuenta de que en 1615 aparece la segunda parte del Quijote. En 1623 aparece el primer folio de las obras de Shakespeare, 7 años después de la muerte de Shakespeare. En 1633 empiezan los juicios a Galileo. Después de Milton tenemos ya, en 1686, tenemos los Principia de Newton, en 1697 tenemos el Diccionario Histórico Crítico de Bale, que ya es un precedente de la enciclopedia. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que Milton se encuentra situado exactamente, muy precisamente, entre el final del Renacimiento y los principios de la Ilustración. Y su obra puede verse, su obra y un poco su trayectoria vital también, puede verse como este momento intermedio, ¿verdad?, entre la culminación del Renacimiento y el principio de lo que va a ser
la ilustración, y esto se ve muy claramente en sus poemas, en su obra en prosa y en sus poemas también. Buena parte de su obra puede tomarse como anticipo también de la ilustración. No quiere decir que Milton sea ya un ilustrado, pero sí que anticipa el deseo de saber, la ansia de conocimiento que caracterizará a la ilustración. Bueno, ¿de dónde procede inicialmente John Milton y desde dónde habla socialmente, políticamente, si queréis, este poeta? Bueno, Milton es un hijo de la clase media, y a todos los niveles. Es un hombre que se identifica mucho con su clase, con la peripecia histórica de su clase, esta clase que se ha ido afianzando en Inglaterra desde la reina Isabel, finales del siglo XVI, se ha ido fortaleciendo a través del protestantismo también, a principios del XVII. Él no tiene vínculos directos con la aristocracia y mira a la aristocracia primero, la mira con desconfianza, con cierta desconfianza, pero con el tiempo esta prevención se acentúa. Y llegará a ver la aristocracia no solo con desconfianza, progresivamente con desprecio, después integrará en este desprecio a la monarquía y llegará a ser un antimonárquico radical y un poeta de un republicanismo muy serio, muy profundo, un republicanismo que justifica incluso teológicamente. Estos son desarrollos ulteriores que ya veremos también. Aquí le tenemos a los 10 años de edad. Es interesante porque este tipo de retratos, desde luego, aunque su familia, como digo, no tenía vínculos con la aristocracia y su padre era un escribiente, un hombre, un secretario de leyes, tenía el nivel suficiente como para encargar un retrato de este tipo para su hijo de 10 años. El padre de Milton era un asesor legal, un escribiente, como decía. Era un organista también, un muy buen organista. Milton también fue buen músico, sabía tocar el órgano perfectamente. Su familia estaba bastante orgullosa, y él también lo estuvo, de la independencia económica que tenían, que habían conseguido. Y a su tiempo, el padre de Milton hizo lo que han hecho las clases medias inglesas siempre, ¿verdad? Desde entonces, enviar los hijos a la universidad. Envió a Christopher y a John a la universidad, a sus dos hijos varones, a estudiar leyes y humanidades a Cambridge. Aquí tenemos a Milton alrededor de sus 20 años, en la época en que estaba en la Universidad de Cambridge. Sí quisiera destacar que este entorno familiar no se puede identificar para nada con lo que se conoce como puritanismo, porque a veces se ha hecho o se hace la clasificación de Milton como poeta puritano o poeta afiliado al puritanismo. Su familia no eran realmente puritanos, eran protestantes sinceros, protestantes convencidos, ¿verdad? Pero no tenían esa rigidez de costumbres, esa rigidez de comportamientos que atribuimos a los puritanos, y que realmente los puritanos tenían ya entonces. Los gustos musicales, ¿verdad?, de la familia de Milton no son para nada puritanos, y su padre era un gran aficionado al teatro. Milton mismo, John Milton, fue un conocedor de las obras de Shakespeare, era un gran admirador de Shakespeare, y en su primer poema publicado precisamente se refiere a él como mi Shakespeare, como un afecto profundamente personal. Esto, claro, esto quizá un protestante lo puede decir, pero un puritano seguro que no. Bien, ¿cuál era un poco el contexto, cuál era un poco el ambiente, el equilibrio de fuerzas que había en los años de infancia y de juventud de John Milton? Bueno, nos hemos de situar en un periodo de crisis larvada, ¿verdad?, de crisis contenida, crisis correspondiente a los años de la dinastía Estuardo, la dinastía Stuart, y a la construcción de la Iglesia de Inglaterra a principios del siglo XVII, que era una iglesia de Estado. Era una iglesia de Estado, una iglesia que se había ido escorando más y más
hacia prácticas cercanas al catolicismo, en varios aspectos. En el hecho de que era una iglesia muy jerarquizada, con el arzobispo de Canterbury a la cabeza y luego con los diversos obispados en papel director de la parroquia, de las parroquias, de las actitudes del pueblo. En segundo lugar, en la liturgia, que era muy ceremoniosa, se había vuelto muy ceremoniosa también, y había apartado los altares, había separado, esto a los protestantes les indignaba mucho, había separado los altares de la congregación, ¿verdad? Había hecho incluso separación física, colocando los altares o bien por encima de la congregación o separados. Esto era un retorno a las prácticas ceremoniales más antiguas. Y promocionaban el libro de plegarias oficial por encima de la Biblia. A pesar de que el rey Jaime, el rey James I, había autorizado la versión inglesa canónica de la Biblia. Pero a nivel de liturgia se priorizaba más el uso del libro de plegarias. Y todo esto, desde el punto de vista del protestantismo, tenía un punto sospechoso, ¿verdad? Un punto de cierto regreso a las prácticas católicas. Y por lo que se refiere a la monarquía obviamente estaba aliada con la Iglesia y tenía, en los años de juventud de Milton, la monarquía inglesa tenía un grave problema de comunicación y de funcionamiento con el Parlamento inglés. Ya sabéis que el Parlamento en esa época tenía que ser convocado por el rey. Era una entidad representativa, no representativa desde luego en el sentido democrático en que lo entendemos hoy en día, pero no dejaba de ser una entidad representativa, sobre todo de los intereses locales, ¿verdad? Y era una institución que tenía que ser convocada por el rey, pero los Estuardo, especialmente Carlos I, preferían funcionar prescindiendo del Parlamento en todo lo que pudieran. De hecho, Carlos I se pasó unos 11 años sin convocarlo una sola vez. Entonces, si reunimos estos elementos, todos estos elementos que os decía, se podría pensar, y de hecho se pensaba, que Inglaterra empezaba a parecerse peligrosamente a un Estado absolutista europeo. Que empezaba a parecerse bastante, que tenía una serie de tics o de hábitos propios del absolutismo europeo. Es decir, una monarquía aislada totalmente de la población, una aristocracia que se aferraba a sus privilegios, un parlamento que no se sabía dónde estaba porque el rey prescindía de él, una iglesia muy jerarquizada. Entonces, desde un punto de vista protestante, un protestantismo serio o firme, todo esto era directamente como volver al catolicismo, pero sin decirlo, ¿verdad? Como volver a estar en el mundo católico, pero sin reconocerlo, sin hacerlo oficial. Y ahí están las bases para la Guerra Civil Inglesa, que empezará en 1642 y que llevará a una crisis muy fuerte que inmediatamente veremos en el 1649. Bueno, ahora nosotros, desde nuestra perspectiva, pensamos en Milton y en la imagen de Milton como un escritor revolucionario, que lo fue, como un escritor muy politizado, como un antimonárquico feroz, y cuando él entró en el mundo político fue todas esas cosas. Pero inicialmente hay que decir que en la edad de este retrato, quizá hasta pasados sus 30 años, Milton de estos conflictos no se enteró prácticamente de nada. No se enteró prácticamente de nada, o no le fue necesario enterarse, digamos, es decir, que la juventud de Milton fue casi completamente apolítica. Él vivía en un limbo intelectual, digamos, y en ese sentido fue realmente un privilegiado también en su clase. Cuando terminó de licenciarse cum laude en Cambridge, su padre le permitió pasar unos 5 años no haciendo absolutamente nada práctico, sin entrar en un trabajo,
dedicándose solo a completar su formación, ¿eh? Es decir, eso quiere decir que se pasó unos 5 años, durante la mayor parte de la década, el joven John Milton se pasó unos 5 años leyendo, ¿eh? Solo leyendo. Es decir, este ideal que tenemos muchos, ¿verdad?, de podernos dedicar exclusivamente a la lectura, ¿no? Entonces, que Borges lo decía, recordamos eso de que Borges se imaginaba el paraíso, decía él, bajo la especie de una biblioteca, ¿no? Se imaginaba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Bueno, Milton pudo vivir este ideal en su juventud durante unos 5 años, sin ninguna presión por parte de su padre, que entendía que formaba parte del proyecto vital de su hijo. Entonces, durante estos años de juventud, Milton se dedica a absorber, era un políglota formidable, en lenguas vivas y lenguas muertas, se dedica a absorber todo tipo de materiales literarios y filosóficos, en una absorción, una síntesis constante, ¿verdad? Lee las escrituras hebreas, sabe leer en hebreo, los comentarios de las escrituras hebreas, lee a Sófocles, a Jenofonte, a Aristóteles, los aristotélicos, y recupera textos a veces que serían extraños o extravagantes para la cultura de la época y de su país, ¿verdad? Como los padres de la Iglesia, autores como Orígenes, como Gregorio de Nicea, Clemente de Alejandría, todos estos autores que habían quedado apartados completamente por el protestantismo, él los va recuperando en las lenguas originales, en hebreo, en latín, en griego, y también, muy importante, lee poesía en italiano. Lee poesía en italiano, lee a Dante, lee a Petrarca, lee a Tasso, y estos autores son muy importantes para él. Estos autores más cercanos en las lenguas vulgares son muy importantes para él porque le van afinando el oído también para su propia poesía, ¿eh? Va interiorizando también el lenguaje, el repertorio de Dante, de Tasso, de Petrarca, para después aplicarlo de manera espontánea, de manera fluida, a la poesía que va a producir él mismo. Entonces, si queréis, se puede ver un poco a Milton en esta época como actualizando, de un modo muy subjetivo, pero él va actualizando los ideales del humanismo europeo, ¿verdad? Esta idea de la síntesis entre las letras bíblicas, las clásicas y las contemporáneas. Bueno, llegados a sus 30 años, su padre le ofrece, cuando su padre se retira, y le ofrece la posibilidad de hacer un viaje a Europa. Un viaje a Europa. Y esto es un momento absolutamente indispensable para entender la trayectoria de Milton. Muchas veces vemos en su obra, en su poesía, que tenemos referencias visuales, referencias culturales, referencias plásticas, incluso que no tienen nada que ver con la Inglaterra protestante de su época, ¿verdad? Y esto es en parte gracias a este viaje que Milton pudo hacer a Europa, y al hacer este viaje entra en contacto con la gran comunidad europea del humanismo. Y uno tiene la sensación, ¿verdad?, de que es uno de los viajes más bien aprovechados de la historia de la literatura en lenguas vernáculas. Todo el año 1639 Milton está en Italia. Primero pasa por Francia, conoce a algunos humanistas, conoce al filósofo de las leyes Hugo Grotius, luego se dirige a Italia, viaja a Roma, se establece durante bastante tiempo en Florencia y allí llega a conocer personalmente a Galileo, a Galileo Galilei, que tenéis en la ilustración, en su retrato. Milton llegó a visitar a Galileo en su residencia, donde él estaba siendo vigilado, custodiado por la Inquisición. Es decir, durante el periodo de cautiverio de Galileo, Milton fue a visitarla personalmente, y este es uno de los argumentos posibles, podríamos decir, para una novela histórica que no se ha escrito todavía, ¿verdad? Es decir, ¿de qué hablaron?
¿De qué habló John Milton con Galileo? ¿Hablaron de teología? ¿Hablaron de filosofía? ¿De política? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Milton estaba perfectamente al tanto del paso de la cosmología geocéntrica al copernicanismo y estaba al tanto de los movimientos, de los desarrollos cosmológicos en ese sentido y de los cambios en el mundo de la ciencia. Esto será muy importante también a nivel de su poesía, especialmente a nivel del Paraíso Perdido. También, obviamente, significa una influencia a nivel artístico, un momento fantástico en el cual él puede tener acceso a un arte y a unas expresiones plásticas a las cuales pues, el público ni medio ni alto, es decir, el público en general inglés de su época no tenía ningún tipo de acceso. Al estar en Roma, visita el Vaticano también, lo que ahora llamamos la Biblioteca Vaticana también. Suponemos, y hay bastantes sugerencias de que estuvo en la Capilla Sixtina, ciertamente conocía el arte de Miguel Ángel, que tenemos aquí. Esta es una escena miltoniana básica, que va a ser la escena clave del Paraíso Perdido, ¿verdad? El momento de la tentación del hombre y de la mujer en el Edén. Y no tenemos una certeza absoluta, pero es muy difícil pensar, ya lo veremos, que a nivel de imaginación plástica Milton no estuviera influido directamente por Miguel Ángel mismo, por las obras de Miguel Ángel mismo. Y entra en contacto también con el mundo del platonismo y el mundo del neoplatonismo. Entre sus amigos se encuentran los miembros de la Academia Platónica de Florencia. Milton seguirá escribiéndose con sus amigos italianos durante toda la vida, seguirá escribiéndose con ellos y a través de ellos pues, tiene acceso a las interpretaciones platónicas y filosóficas del arte, ¿verdad? Y tiene acceso a los pintores del 400 y del 500, a los cuales visitaban y consideraban estos filósofos platónicos de Florencia, dentro de los cuales él se sintió también acogido, ¿no? Entonces Milton es un autor que conserva todo este material, lo conserva, lo integra en sí mismo, en su memoria, y es toda una serie de temas, un repertorio filosófico sobre el espíritu y la materia, sobre el caos y el orden, sobre la relación entre lo físico y lo espiritual. Todos estos temas favoritos del neoplatonismo, Milton los conserva, los absorbe y los trabajará después él mismo en su poesía en direcciones muchas veces inesperadas, ¿no? Pero, por ejemplo, si tomamos este cuadro de Botticelli, quizá conocido por Milton, en todo caso él conocía las obras de Botticelli bien, ahora, retrospectivamente, qué miltoniana se nos aparece esta imagen, ¿verdad? Qué miltoniana nos parece esta imagen de Palas y el centauro, con Palas Atenea sosteniendo al cabello del centauro, representando la inteligencia, controlando el instinto, ¿verdad? Pero no solo eso, también la representación de las formas femeninas, y el juego de transparencias. Todo esto va a ser muy importante en la poesía de Milton. Todo esto va a ser muy importante en la poesía de Milton. Y es un tipo de herencia renacentista que él puede integrar en su obra y reconstruir a su imagen y semejanza en los años posteriores. Bien, Milton volvió a Inglaterra, a sus 31 años, vuelve a Inglaterra y el contraste con este mundo, ¿verdad? Con este mundo europeo, este mundo italiano, tenía que resultar bastante duro. Porque Milton entonces sí que tiene que empezar a trabajar. Y lo hace en una escuela dirigida por él mismo, en Londres, una pequeña escuela, una situación modesta, ciertamente, un poco oscura, pero suficiente. Es una escuela llevada por él mismo, como digo, de una gran exigencia intelectual. Entonces, un día,
Para sorpresa, en 1642, para sorpresa de sus alumnos, sorpresivamente, inesperadamente, Milton se presenta en su casa, casado con una joven de Oxford, con Mary Powell, una chica de Oxford. Una boda muy rápida, muy sorpresiva, y en un primer momento una boda fracasada. Una boda fracasada. Pasó una cosa sorprendente en ese periodo, y es que 2 meses después del matrimonio, la esposa vuelve a Oxford, vuelve a casa de sus padres y se queda allí. Y claro, se ve enseguida que ella está abandonando a su marido. Está abandonando a su marido. Además, esto coincide en el tiempo con el principio de la Guerra Civil Inglesa, en 1642. Entonces se cortan las carreteras entre Londres y Oxford y Milton no puede acceder a Oxford, ella tampoco regresa a Londres. Y claro, ¿qué ha sucedido aquí? ¿Qué ha provocado este rompimiento? Esto no lo podemos saber, ni nadie puede saberlo con certeza, pero lo que sí podemos deducir, por todo lo que os contaba hasta ahora, es que Milton era en este momento una persona muy incapaz, por no decir completamente, incapaz de adaptarse a la vida real y práctica de un matrimonio, ¿verdad? Además, nos podemos imaginar el nivel de humillación que esto significó para él, ¿no? Con el peso que se había puesto por parte de la sociedad de su época y de su clase social en el valor de la familia, ¿verdad? El concepto de la familia y de la familia burguesa. Bueno, ¿cómo reaccionó Milton a esta situación? ¿Cómo reaccionó Milton a esta situación? Cada uno responde a su modo, ¿verdad? Unos responden escribiendo poesía, otros montando querellas. Milton respondió con un tratado teológico. Milton respondió con un tratado teológico. Este tratado que tenemos aquí, la doctrina y disciplina del divorcio. La doctrina y disciplina del divorcio. Es una exposición de las bases bíblicas que legitiman, en su opinión, la disolución del matrimonio. Atención, y lo dice en el subtítulo, para el bien de ambos sexos. Pone for the good of both sexes, para el bien de ambos sexos, y no solo del masculino. Pues, y después de Milton todavía publicó otros 3 tratados pequeños más sobre esta cuestión. Y cuando notó una resistencia por parte del público, insistió con otro tratado más. Llegó a publicar hasta 4 tratados breves sobre el divorcio. Es más, cuando él ya se había reconciliado con su mujer, 2 años después, volvió a vivir con ella y se llevó consigo la familia de ella también. Empezaron a tener descendencia. Aún después, Milton continuaba sosteniendo las virtudes del divorcio. Entonces, claro, estos tratados se vieron como un escándalo político notable, ¿verdad? También es cierto que si los vemos desde el punto de vista de hoy, nos pueden parecer bastante clarividentes, porque Milton insiste en el uso del divorcio como un instrumento para la mejora de los 2 sexos, no de uno. Insiste en el hecho de que es el Estado y no la Iglesia el que debe legislar sobre la validez o no validez de los matrimonios. O sea, como digo, buena parte de este material es todavía reivindicable hoy en día. Milton, a los ojos del público inglés, empezaba a ser visto como un apologeta del divorcio, que lo era, y también un hombre licencioso y de moral disoluta, que no lo era para nada. Pero al verse arrastrado a la polémica y habiendo sufrido la presión de la censura estatal, Milton publica en 1644 otro tratado, Areopagítica, de temática muy diversa. Esta es una de las obras que en el futuro se verán como aportación clave en el camino hacia la modernidad. Esta obrita, digo obrita porque en una edición de bolsillo hoy en día no llega a las 100 páginas, es la argumentación más profunda, anterior a la Ilustración, en contra de la censura previa, en contra de la censura estatal previa y a favor de la libertad de pensamiento. Digo de la censura previa porque Milton tampoco está en contra de toda censura. Acepta que puede haber unas censuras posteriores, pero está completamente en contra de la censura previa a la publicación de las obras.
Este tratado de Areopagítica pues, tendrá bastante influencia. Estuvo presente, por ejemplo, en la Revolución Americana, en el proceso de independencia americano durante el siglo XVIII. Estuvo presente en la Revolución Francesa. Estuvo presente en movimientos libertarios también del siglo XIX. Es decir, que es un texto que hay una cita de Areopagítica grabada en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. O sea que es una obra que en este sentido forma parte ya de nuestra modernidad. Y en este momento se están produciendo toda una enorme riqueza de publicaciones, en Inglaterra, en buena parte a raíz del enfrentamiento entre el rey y el Parlamento. Están teniendo lugar centenares de publicaciones en prensa de todos los tamaños y de todas las medidas, ediciones en folio, pequeños libros en cuarto, tratados como vemos aquí, obras de noticias, por ejemplo a la izquierda, o a la derecha, tratados sobre el valor de la bebida. En la izquierda podemos ver también La flecha contra tiranos, es un panfleto de un grupo de protestantes radicales también, llamados niveladores, que estaban contra el concepto mismo de clase social. Al otro lado vemos un debate entre un caballo de guerra y un caballo de tiro, es decir, publicaciones de todo tipo. Y Milton está al lado de esto, al lado de este aumento, esta circulación inmensa de publicaciones a todos los niveles, en todos los formatos, que fomentan, según él, el uso de la discusión pública, en la posibilidad de un debate público informado, en la creación de un público también, la creación de una audiencia y de un contexto nacional que tenga una capacidad de decisión y de argumentación sólidas. Entonces Milton está al lado de la prensa, sobre todo, ¿verdad? Al lado del negocio de la prensa, de la circulación de la prensa, al lado de los intercambios ideológicos sobre la prensa. No importa tanto cuáles sean las orientaciones ideológicas, lo que importa es la circulación de ideas. En este momento ya ha entrado en acción, estamos en los años 40, ya ha entrado en acción la figura más importante de la vida de Milton, la vida política de Milton, ¿verdad?, que es este caballero, Oliver Cromwell, una figura en algunos aspectos parecido a Milton también. Es otro hombre de carácter fuerte, otro individualista, es otro antimonárquico, pero a diferencia de Milton es un hombre de gran poder y como tal muy peligroso, muy peligroso. Cromwell entre 1642 y 1645 se convirtió en el líder del ejército republicano. En 1642 había tenido lugar el rompimiento entre el rey y el parlamento. Ya os dije que Carlos I no convocaba parlamentos, es decir, cuando por fin llegó a hacerlo, el parlamento estuvo en buena parte en rebelión contra él, y después de las dificultades en llevar adelante la aprobación de leyes y de impuestos, hubo finalmente un rompimiento definitivo en 1642, con el rey saliendo de Londres y el Parlamento buscando y creando un ejército y constituyéndose como representante legítimo del pueblo. Bien, el líder de este ejército desde 1645 hacia adelante es este hombre, es Oliver Cromwell, y no hay que tener ninguna duda de que esto se veía por parte de Cromwell y de sus seguidores y de los seguidores del parlamentarismo en muy buena parte como una guerra santa. En muy buena parte como una guerra santa. Aquí tenemos el Catecismo del Soldado. Esto es un catecismo que se distribuye entre los miembros, vemos que es de 1644, es el año inmediatamente anterior a que Cromwell fuera jefe del ejército, y se entendía, se fomentaba, ¿verdad?, a nivel de grassroots, a nivel de base, esta interpretación del parlamentarismo, de la parte parlamentaria,
como representantes de la voluntad legítima del pueblo, enfrentados directamente al representante del papado, que sería Carlos I. O sea que muchos soldados tenían la sensación, sin duda, de que estaban librando una guerra contra el anticristo. Y esto lo digo muy, muy seriamente, realmente era así, y sin duda Cromwell mismo lo creía así. Bien, se acerca ya la gran oportunidad de Milton. Se acerca ya la gran oportunidad de Milton, hombre ya conocido por sus polémicas, por su rigor argumentativo, pero su máximo momento de esplendor como polemista llegó en 1649. Entonces, ¿qué sucede en 1649? Sucede lo que nadie se había atrevido a esperar, la decapitación del rey. La decapitación del rey en 1649, en Londres mismo, capturado por el ejército, y durante varios meses en negociaciones con el ejército, al final el Parlamento toma la decisión de ejecutar a Carlos I. Y Milton publica también una serie de observaciones al respecto. Primero publica un tratado más general sobre lo que él llama el cargo de los reyes. Es muy interesante porque la función del monarca le llama un cargo. Es decir, que no se trata ni de dinastías ni de herencias divinas, es un cargo que se ocupa en un determinado momento y ya está, que puede tener su cancelación. Y en un segundo momento publica una obra, también en 1649, que se llama El iconoclasta. El iconoclasta, Iconoclastes, o el iconoclasta, en el cual responde a los críticos y a los defensores del rey, le responde criticando la divinización que se está haciendo de la figura de Carlos I. Y esta imagen que tenemos aquí es, ya veis que aparece Carlos I, aparece arrodillado, es Carlos tal como se lo representaba en un panfleto que circuló mucho, un panfleto de apoyo a la causa monárquica, ¿verdad? Y se ve al rey Carlos inclinándose, lo veis que en el cielo ve aparecer su corona, está recibiendo también inspiración que le viene desde la izquierda hacia su cabeza, levanta los ojos y ve la corona en el cielo, ¿verdad? Al mismo tiempo, con la mano está cogiendo de la mesa, está cogiendo la corona de espinas, y con el pie derecho que tiene adelantado, en la parte inferior de la imagen está pisando el mundo, es decir, está pisando las tentaciones del mundo, ¿verdad? O sea que se está construyendo con este tipo de imágenes, con este tipo de propaganda, digamos, se estaba constituyendo una iconización del rey, ¿verdad? Se estaba construyendo al rey como un icono, al rey como una especie de figura de Cristo. Y esto es lo que Milton realmente quiere destruir. Esto es lo que Milton realmente quiere destruir. Quiere inutilizar, quiere desactivar completamente la idea de que el rey tiene que ser identificado como un ser divino. Para Milton hay que romper estos iconos, hay que romper la iconografía de la monarquía. Hay que llegar a una idea de ciudadanía dentro de la cual el uso de la monarquía sea puntual si es que es necesario. Y la república debe poder realizarse en el desarrollo de la historia. Cada nación debe poder organizarse como elija. Si elige hacerlo bajo la figura del rey, el rey tiene que ser responsable ante las autoridades civiles. El rey tiene que ser responsable ante las autoridades civiles. Esto se redactó, Milton redacta esto justo antes de la ejecución del rey, pero se publica justo después de la ejecución del rey, y claro, Milton aparece como un regicida, como un fomentador del regicidio. Y hay que decir, en honor a la verdad, que tampoco es falso. Es decir, Milton prestó las bases teóricas, ¿verdad?, para legitimar la ejecución del rey. En su opinión, imágenes como las que vemos en pantalla eran en sí mismo anticristianas.
eran en sí mismo anticristianas. Hacían una divinización del rey, hacían una iconización del rey. Y un Estado adulto, un Estado construido sobre las bases de la racionalidad y de la igualdad, tiene que poder prescindir de la figura del monarca y de ponerla en el momento que le parezca. Bien, esto es auténticamente música para los oídos de Cromwell. Esto es música para los oídos de Cromwell y de los parlamentarios, ¿verdad? La figura de Milton se ve muy reforzada. Él se identifica mucho con el nuevo proyecto, porque Inglaterra a partir de 1649 y entre 1649 y 1660 funciona sin rey. A todos los efectos es una república. Milton se identifica completamente con este proyecto y inmediatamente pasa a trabajar para el Estado. Pasa a trabajar para el Estado, lo que es un paso político de gran importancia. Él no solo ya se identifica con el proyecto republicano, sino que trabaja activamente para este proyecto. Este es el momento en que Milton recibe el nombramiento de secretario en lenguas extranjeras, para el gobierno de lo que ya se llama la Commonwealth, la Commonwealth inglesa, o la República inglesa. Commonwealth, de hecho, es una forma de traducción de res pública, en la cual Milton ejerce este papel de secretario de lenguas extranjeras. Se ha dicho y se dice a veces en los comentarios sobre Milton o en biografías sobre Milton que él fue secretario de Cromwell. Esto no es cierto, no es así. Él no fue secretario personal de Cromwell. Sí que respondía a la autoridad de Cromwell como jefe de Estado, pero no trabajaba directamente con él. El cargo de Milton consistía en la supervisión de la correspondencia oficial del gobierno, en la redacción de documentos oficiales y en la transcripción de actas y de documentos del gobierno, sobre todo en latín, sobre todo la transcripción al latín. Entonces, esto representa un ascenso muy fuerte de la presencia de Milton a nivel público, que él le da la bienvenida, claro, a esta situación, porque en la década anterior, claro, había sido una figura polémica, pero bastante exenta de reconocimiento, y se entrega absolutamente a esta tarea, ¿verdad? Se entrega absolutamente a esta tarea y mantiene el puesto de secretario en lenguas extranjeras hasta casi el momento de la restauración, hasta casi el retorno de los reyes en 1660. Ahora bien, fue un trabajo desenfrenado, fue un trabajo extremo. Milton se entrega a él con pasión. Es una actividad frenética, volcada en la producción de documentos al servicio de la República. Ahora bien, todo esto tiene consecuencias y consecuencias fuertes a nivel físico. En 1650 ya le fallaba la visión del ojo izquierdo a Milton, y entre 1652 y 1653 se quedó completamente ciego. Llegó a quedarse completamente ciego. Lo que no le impidió seguir trabajando para la República. Lo que pasa es que lo hacía a través de amanuenses, lo hacía a través de secretarios, pero continuaba supervisando una buena parte del trabajo oficial, de la documentación oficial. Hay que decir que no sabemos en realidad a nivel físico cuáles fueron las causas de la ceguera. Puede ser que fueran estas. Él siempre interpretó que se había quedado ciego en defensa de la República, y construyó en buena parte su personaje público, su imagen, digamos, en este sentido. Aquí tenemos un soneto. Debe ser aproximadamente del año 1655, más o menos, porque dice que hace 3 años que está ciego. Es un soneto de alto valor. A veces se le pone el título de On His Blindness. Tiene varios sonetos sobre la ceguera. Milton, este es uno de los más representativos, creo. Y vamos a escucharlo a él también, vamos a escuchar su propia voz de poeta,
cómo él asume e integra el hecho de que se ha quedado ciego. El soneto empieza Syriac this 3 years day, es decir, Syriac era uno de sus alumnos, de sus antiguos alumnos, hace 3 años. Os pongo mi traducción del soneto. Syriac, y hace 3 años que estos ojos, sus ojos, claro, aún libres ante mirada externa de defecto o de mancha, privados de la luz, la vista han olvidado. Esta es una imagen muy, muy bella, ¿verdad? No es que hayan dejado de mirar, no es que no puedan mirar, es que han olvidado cómo se mira. Han olvidado usar la vista. Sigue. Y en sus ociosas órbitas no aparece visión de sol, luna o estrellas a lo largo del año, ni de hombre o de mujer. Pero no he de discutir la mano o voluntad del cielo, ni rebajo mi ánimo o esperanza, y mi timón dirijo hacia adelante. ¿Qué me sostiene?, preguntas. Es la conciencia, amigo, de perder los ojos, empleado en pro de la libertad, mi tan noble tarea, de la que toda Europa habla de lado a lado. Esto podría guiarme por todo el vano mundo, satisfecho, aunque ciego, si un mejor guía faltara. Los 2 últimos versos creo que son de una dignidad muy notable, muy memorable. Tiene un contenido ético, creo que de gran valor. Es un soneto de aceptación, ¿verdad? De aceptación de la ceguera y de una integración del hecho de la ceguera en su circunstancia vital. Es cierto que en algunas de las líneas, por ejemplo, en la línea antepenúltima, cuando dice mi tan noble tarea de la que toda Europa habla de lado a lado, bueno, esto lo podemos poner un poco en cuarentena, ¿verdad? Es decir, no había casi nadie en Europa que hablara del señor Milton, pero vaya, es decir, él así lo veía y no deja de ser este punto de vanidad, este punto de orgullo que él mantiene y mantiene siempre. Digamos, hay que tener un cierto cuajo para pensar que Europa esté hablando de la situación de uno, pero así es la personalidad de él también. Así es digamos, es no solo un punto de dignidad, también es un punto de orgullo. Vamos a ver de estos años también otro soneto. Este soneto es también muy notable. Es uno de los, a mi entender, de los mejores sonetos en lengua inglesa. Os lo recomiendo especialmente en el original. Aquí os he traído mi traducción, modestamente, pero para facilitarlo. El poema empieza Methought I saw. Milton había ido pasando, aparte de su paso a la ceguera, a la oscuridad o las tinieblas, como lo dice él, había pasado también por una serie de desgracias personales en este periodo. Su primera esposa había muerto, al fin. Después le había dejado 3 hijas, de las que se hacía cargo él también. Se casó de nuevo en 1656. Fue un matrimonio que él idealizó mucho, recordó mucho. Esta esposa murió 2 años después, en 1658. Este soneto debe ser más o menos de entonces, de poco después de la muerte de su segunda esposa. Y claro, digamos que se iban sumando cargas. Al mismo tiempo que él intentaba mantener su actividad oficial dentro del gobierno de la República, o en su función, digamos administrativa dentro del gobierno de la República y de producción de documentos, pues iba sufriendo estas pérdidas, primero de la primera mujer, Mary, y luego de su segunda esposa, Catherine, que, como digo, murió a los 2 años del matrimonio, murió al dar a luz a un hijo. Esto también era bastante habitual, como sabéis, a las muertes de las mujeres en alumbramiento. Este hijo tampoco sobrevivió, o sea que, es decir, es un periodo que para Milton es muy activo, muy frenético, muy productivo también, pero implica unas pérdidas notables a nivel personal, ¿verdad? Este soneto representa
un encuentro en un sueño. Es una creación breve, muy hermosa, muy ajustada, en la cual se representa un encuentro en un sueño. Entonces, él está soñando y en el sueño ve una presencia que se le aparece y él sabe, de un modo profundo, sin dudas, que esta es la esposa que ha perdido. Se le está apareciendo su esposa que él ha perdido en la vida real, se le está apareciendo, ha vuelto a él en un sueño, ¿verdad? Entonces el soneto empieza así. Mi thought I saw my late espoused saint. Me pareció ver a mi esposa. Creí ver, dice aquí en la traducción, creí ver a mi santa difunta esposa vuelta a mí desde la tumba, como la fuera Alcestis. Bueno, esta referencia mitológica a Alcestis, la mujer que Hércules rescató de la muerte, ¿verdad? Y la devolvió a su marido Admeto. En la segunda estrofa explica un poco más esta visión. La mía, como lavada tras un alumbramiento, purificada estaba según la antigua ley. Y tal como otra vez espero contemplarla plenamente en el cielo, sin restricción alguna, llevaba veste blanca, pura como su espíritu. Cubría un velo su cara, y aún así, en mi visión, belleza, amor, bondad resplandecían en ella, más deliciosamente que en ningún otro rostro. Entonces, es sorprendente, ¿verdad?, que se acerca esta figura, ¿no? Se acerca la persona amada, la que él la ha reconocido en el sueño, pero no puede ver su cara. La figura lleva un velo que le tapa el rostro. Y esto tiene todo el sentido. Claro, si pensamos que Milton a su segunda esposa realmente no la vio. Conoció su cuerpo, digamos, ¿verdad? Conoció su presencia, pero no llegó a verla cara a cara. Entonces, de todos modos, él sabe, es plenamente consciente dentro del sueño de que se trata de ella. El soneto nos conduce a este momento en que van a encontrarse, ¿verdad? En que se va a producir el encuentro físico. Y llegamos al final, a las últimas dos líneas, ¿verdad? Pero, dice, cuando abrazarme se inclinó, desperté. Ella escapó y el día me devolvió mi noche. Claro. I waked, she fled, and they brought back my night. Claro, para él siempre es de noche, ¿verdad? El regreso de la vigilia no trae la luz, sino que trae la oscuridad. El sueño es la vigilia. ¿Vamos? Esto es prodigioso, ¿verdad? Lo quería traer para ejemplificar este otro aspecto más intimista, incluso más erótico de Milton, que es una parte fundamental de su obra también. Es una parte fundamental de su obra también. Milton es un gran poeta amoroso, y una de las lecturas del Paraíso Perdido es también la lectura de un poema de amor, en muchos sentidos, sobre todo a través de la figura de Eva, ya hablaremos de esto en su momento, pero Milton es también uno de los grandes poetas intimistas de la literatura inglesa. Y fijémonos, si vemos el verso en inglés, el último verso, está todo construido con monosílabos, para enfatizar el momento de brusquedad, ¿verdad? El momento de la llegada, del paso del sueño a la vigilia. Bien, nos vamos hacia el momento de la derrota. Nos vamos hacia el momento de la derrota, porque fue una derrota. En 1658, Oliver Cromwell muere y, aparte del hecho de que ya mantenía un control muy férreo sobre el Parlamento y sobre la Armada, un control muy férreo, muy rígido sobre el Parlamento y sobre la Armada, y tenía, por cierto, la figura con la que Cromwell estuvo actuando en los últimos años, la figura legal, fue la figura del Lord Protector, señor protector, es decir, no es una figura de monarca, pero tiene buena parte de las atribuciones de un monarca. Y Cromwell reclamaba y mantuvo, de hecho, el derecho de veto, de suspensión de las decisiones del Parlamento que él pudiera juzgar inadecuadas. O sea que también, en cierto modo, se avanzaba hacia una regla, hacia un
una forma de gobierno muy unipersonal también. Y lo prueba el hecho de que en 1658, al morir, Cromwell transfiere su posición como Lord Protector, como señor protector, la transfiere a su hijo. La transfiere a su hijo Richard, que no puede. Richard Cromwell no tenía la personalidad de su padre, ni tenía un poco quizá la rigidez de su padre, y no pudo controlar al ejército, no pudo controlar al Parlamento, y en 2 años, cosa que iba a pasar más pronto o tarde, iba a pasar igualmente, pero en 2 años, en 1660, vuelven los Estuardo a Inglaterra, ¿verdad? Y empieza la restauración monárquica. Claro, fue un error tremendo, entre muchos otros, pero un error tremendo desde el punto de vista republicano, esta idea de la transferencia dinástica del papel del jefe del Estado, ¿verdad? Esto en sí ya es una idea que ya es completamente incompatible con principios republicanos básicos, sean clásicos o sean modernos. Bien, Richard Cromwell no pudo mantener el impulso de su padre, el control de su padre sobre la Armada, sobre el Parlamento, y los Estuardo vuelven a Inglaterra. Carlos II sube a la corona y se restaura la monarquía en Inglaterra en 1660. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los responsables, en un sentido u otro, de la decapitación del rey anterior, inmediatamente se exiliaron, o ya estaban exiliados, desaparecieron, pasaron a Europa o a América. Hubo unas cuantas ejecuciones, no demasiadas para lo que podía haber sido, para lo que podía haber sucedido, ni mucho menos. De hecho, la monarquía de Carlos II intentó ser conciliadora en las formas, y desde luego John Milton se fue a prisión. Esto era esperable, ¿no? Una de las personas que había celebrado públicamente la ejecución de Carlos I, bien, Milton se fue a prisión, solo por unos meses, de hecho, hasta que se pudo obtener la fianza. De hecho, es un poco más complejo, pero lo que se obtuvo fue la reducción de la fianza, de modo que se pudiera pagar y él pudiera salir de prisión. Y durante la década de 1660, Milton pasa a ser un personaje non grato, ¿no? Una persona non grata, en la sociedad inglesa, en muy buena parte. Porque, claro, la monarquía impone un nuevo sentido de las formas públicas, ¿verdad? Y dentro de este nuevo orden, los antiguos republicanos quedan rápidamente marginados, en el mejor de los casos, quedan rápidamente marginados. Entonces Milton pasa, también hemos de pensar que obviamente no es lo mismo ser ciego en el siglo XVII que lo es serlo ahora, y mucho menos ser ciego y estar en prisión de lo que puede serlo ahora, ¿verdad? Milton pasa a vivir, una vez sale de la prisión, una vida bastante oscura, bastante anónima, durante sus últimos 15 años, bastante oscura, bastante anónima, durante sus últimos 15 años. Se retira, como no podía ser de otra manera, un londinense como él, se instala en Londres con su familia, con sus hijas, volverá a casarse otra vez en sus últimos años, pero generalmente convive una convivencia a veces difícil, a veces tirante, complicada con sus hijas, con sus 3 hijas. Las 2 primeras, las 2 mayores, de todos modos reciben una educación bastante buena, y él se encargó de que supieran fundamentos de griego y de latín. Su hija Débora concretamente llegó a ser maestra de escuela también. Y a pesar de que la relación era complicada, continuaron conviviendo. Estos años se han visto por parte de los historiadores muchas veces como una retirada de Milton hacia la poesía, ¿verdad? Aquí tenemos un cuadro que es muy conocido, es un cuadro de Munksy del siglo XIX, finales del siglo XIX. Es una imagen un poco idealizada, un poco digamos, coloreada, ¿no? En positivo,
las cosas debieron ser un poco más austeras que esto, pero se ve a Milton dictando y a sus hijas copiando. Bueno, esto de que las hijas copiaban, pues alguna vez sería cierto, sin duda, pero Milton generalmente usaba a secretarios o antiguos amigos o amanuenses para que fueran copiando, fueran transcribiendo la poesía que él generaba, ¿verdad? Se ha dicho, como decía, que fue una retirada de Milton de la política hacia la poesía. Esto estaría bastante justificado si tenemos en cuenta que Milton se convirtió en una figura bastante de oprobio, ¿no? Bastante rechazada. Aparece muchas veces en literatura política de la época. Se le llama, por ejemplo, un corrupto defensor del divorcio. Estoy citando algunas de las publicaciones de principios de 1660 en las cuales aparece la figura de Milton. Un corrupto defensor del divorcio, un vil sedicioso, un traidor conspicuo a Inglaterra. Y en los almanaques y periódicos, esto todos son citas de publicaciones de 1600 a 1665, y en los almanaques y periódicos solía aparecer una figura cómica, una figura de un ciego, no dibujada pero sí aludida, como Blind Milton o Little Blind Milton. Bueno, dices, bueno. Es decir, el ciego Milton o el cieguecito Milton. Bueno, esto, a ver, claro, para una persona que había llevado tan al límite, ¿verdad?, su compromiso político y que además tenía un orgullo bastante desmedido, como hemos visto en los poemas mismos, esto por fuerza tenía que resultar muy doloroso. Pero Milton, en mi opinión, buscó el modo de continuar en política, de continuar en la discusión ideológica, de continuar en la literatura de ideas. ¿Y cómo? Pues a través de la poesía. O sea, no es que sea una retirada que él hace, que se retira del mundo hacia dictar sus poesías a sus hijas o a sus secretarios. No. Yo creo que es una manera de continuar con la literatura de ideas, porque la poesía para Milton, ya hemos visto ejemplos formidables de poesía lírica, pero la poesía para Milton también es una forma de debate, también es una forma de discusión política, es una forma de discusión teológica, es una forma de discusión filosófica. Aparece desde luego en 1667 El paraíso perdido, primero en 10 libros, después en la segunda edición de 1674 serán 12, aunque el material más o menos es el mismo. El material más o menos es el mismo, no es que Milton añadiera mucho, redistribuyó el material simplemente de 10 libros a 12, pero la primera aparición del Paraíso Perdido es de 1667. Esta es la gran suma de Milton, claro. Este es el gran poema épico ¿sobre qué? Pues sobre la revolución, claro, sobre la revolución. La revolución de Adán y Eva contra Dios, en el jardín del Edén. La revolución de Satán también contra Dios Padre. Diferentes tipos de revoluciones, repensadas, reimaginadas a través de la Biblia y en la forma de un poema épico formidable, un poema que también es un poema de aventuras, que también es un poema altamente político, que también es un poema filosófico, ¿verdad? Y que en sí mismo es sin duda el texto más importante, el texto literario más importante después del folio de Shakespeare de 1623, ¿verdad? Esta gran suma, este gran texto, esta gran aventura poética, la veremos, la examinaremos un poco en nuestra próxima conferencia, pero antes de finalizar hoy tenemos que fijarnos también en las otras obras de Milton, las dos otras grandes obras de Milton que él produce durante este periodo de ceguera creativa, de apartamiento, pero de apartamiento creativo, que son estas dos, publicadas en 1671,
en un pequeño volumen. De hecho, es un volumen, podríamos decir, de bolsillo, es un volumen en corto, maravilloso, con 2 largos poemas, uno narrativo, el otro dramático, El paraíso recobrado, Paradise Regained, y Sansón agonista. Paradise Regained and Samson agonistas. Los tenemos aquí en la portada. Tenemos una ilustración también de William Blake, del poeta y artista romántico William Blake, que es quizá la persona que más entendió, que más bien comprendió a Milton en los siglos siguientes. Y os invito también a buscar y a apreciar las obras artísticas y las ilustraciones que Blake hizo de Milton, que son realmente formidables y que son también una interpretación romántica muy, muy poderosa del universo miltoniano. Bien, el Paraíso recobrado, para empezar, es una obra muy sorprendente. Se presenta también como un poema épico, pero es un poema breve comparativamente. En lugar de tener 12 libros, tiene 4 libros breves. En lugar de tener 12 libros como El paraíso perdido, tiene 4 libros breves. Y es sobre otra situación muy diferente. ¿Qué situación? La tentación de Cristo en el desierto. La tentación de Cristo en el desierto. Este es un poema verdaderamente sorprendente porque no existe hasta el siglo XIX, que los románticos toman este tema y lo exploran en muchas direcciones. No existe mucha literatura vernácula, no latina, quiero decir, sobre este tema. Y Milton hace una interpretación muy única, muy singular de la figura de Cristo y lo convierte en protagonista de esta pequeña epopeya, esta pequeña aventura, ¿verdad?, en que se narra su encuentro con Satán, las 3 tentaciones que le ofrece Satán, y cómo Milton se configura en un ejemplo humano para Cristo. Y quiero insistir en la palabra humano. Al principio del poema es muy interesante porque cuando Jesucristo se adentra en el desierto, y Milton nos lo presenta adentrándose en el desierto, se nos aparece una voz de Cristo muy sorprendente. Un Cristo que no tiene claro hacia dónde va, no tiene muy claro el significado de su misión, no tiene muy claro qué es lo que le espera. Ciertamente no tiene conocimiento absoluto, no tiene un conocimiento divino de la realidad. Y así es como habla Jesús, así es como habla Cristo al principio del paraíso recobrado de Milton. Os lo pongo también en mi traducción del libro 1 del paraíso recobrado. Entra en el desierto y empieza a hablarse a sí mismo. Oh, dice, qué gran multitud de pensamientos han despertado de golpe en mí, en enjambre, mientras medito sobre todo lo que en mi interior siento y escucho lo que llega de fuera a mis oídos, que muy poco se aviene con mi presente estado. Ahora soy llevado por un potente impulso hasta estos desiertos. ¿Con qué objetivo? Aún no sé, y quizá tampoco necesito saberlo, pues Dios revela aquello que a mi saber concierne. Qué extraño, ¿verdad? Es decir, este Cristo, con estos enjambres de pensamientos que le asombran, que él no comprende del todo, que está sorprendido, quizá asustado, ante lo que se le viene encima, ¿verdad?, ante su misión. ¿Cómo es que este Cristo del paraíso recobrado no tiene conocimientos divinos? ¿Cómo es que es una figura, ya digo, a la cual Milton quita las connotaciones milagrosas tanto como puede? Un Cristo que no hace milagros, un Cristo que esencialmente se ve en términos filosóficos, en términos humanos. La respuesta es que Milton no cree en la Trinidad, no cree en la identificación de Cristo con Dios. Y nos ofrece una versión de Jesucristo que es muy cercana en muchos aspectos a versiones que tenemos hoy en día, ¿verdad?, o que hemos visto en las últimas décadas, por ejemplo, en el mundo del cine o en novelas, ¿no?, por ejemplo, en La última tentación de Cristo, de Scorsese.
o en novelas como El Evangelio según Jesucristo, de Saramago, y ahora he visto que Amélie Nothomb, la escritora francesa, acaba de sacar también una novela sobre Cristo. Bueno, el Cristo de Milton es, digamos, lo mejor que puede ser un hombre, es un ejemplo de, digamos, es hijo de Dios, es una figura profética, es, digamos, la representación de lo mejor que puede llegar a ser un hombre, pero no es Dios mismo. Pero no es Dios mismo. Y a partir de ahí Milton abre un espacio también para la interrogación y para el trabajo también del lector y la interrogación del lector. El poema es muy original también porque la acción épica, así como en El Paraíso Perdido, sí que hay acciones épicas, movimientos, situaciones de aventura, de descubrimiento, mucho más homérico en su planteamiento. Este poema, El Paraíso Recobrado, es un poema sencillo, contenido, basado en un diálogo constante entre Satán y Cristo en el desierto. Dos figuras que van moviéndose por el desierto, van contrastando sus perspectivas. Uno va atentando al otro, obviamente, el otro va resistiendo, pero la acción se limita a esto. La acción se limita a esto, al contraste que está muy equilibrado, además, entre la voz de Satán y la voz de Cristo a lo largo de estos 4 libros más bien breves. ¿Qué quiere decir? Que la voz de Satán y la de Cristo estén también muy equilibradas, aunque obviamente Cristo predomine al final y venza la tentación. Pero ¿qué significa que Milton preste tanta atención al personaje de Satán aquí y equilibre tanto las dos voces? Yo creo que apunta a que el diálogo en esta obra entre las dos voces, entre lo cristiano y lo satánico, quizás es un diálogo en el cual el propio poeta también tiene dificultades por tomar partido. También tiene dificultades por tomar partido. Es decir, aunque obviamente Cristo es el referente, Cristo es el modelo, lo satánico, especialmente la capacidad poética de lo satánico, atrae también al poeta mismo. Atrae también al poeta mismo. Y tiene que escenificar esto, tiene que también hacer oír él mismo y hacer oír también lo satánico. Y quizá todo ello redunde en que, a fin de cuentas, este diálogo entre lo satánico y lo cristiano quizá no tiene fin. Quizá el poema implica que este diálogo quizá no tiene fin, que quizá cada vez que el lector coge el poema y lo recupera, vuelve a establecerse esta dualidad, vuelve a establecerse este contraste, y no es tan fácil determinar quién predomina sobre el otro, más allá de la conclusión como del argumento. Bien, el otro poema, el último de Milton, es el poema dramático Sansón agonista, Sansón el agonista. El argumento, os lo podéis imaginar, lo tenéis aquí en el cuadro, este maravilloso fresco de Rembrandt. Vemos a Dalila, la amante de Sansón, que está saliendo de una gruta donde ha estado con él, donde ha estado con Sansón, el campeón de Israel. Se está llevando su cabello, porque ella le ha cortado la cabellera a Sansón. Y los filisteos, los enemigos de Israel, están abalanzándose sobre Sansón y le están cegando. Si veis la imagen, la parte inferior de la imagen, se ve muy claramente cómo le están sacando los ojos. Es una fuerza plástica formidable, ¿verdad? Bien, el argumento del poema Sansón agonista es la situación de Sansón cegado, puesto en la situación de un esclavo, puesto en la situación de un sirviente de un imperio enemigo. Un ciego, un antiguo guerrero que se ha quedado ciego, se ve sometido a la pasividad, se ve obligado a la pasividad y a la servidumbre, y él se culpa a sí mismo, tiene que responsabilizarse a sí mismo de que ha sido capturado por sus enemigos por su flaqueza ante Dalila, sobre todo, pero una flaqueza moral en conjunto que le ha llevado a quedar postrado ante sus enemigos. Y el texto es muy bello, muy intenso, muy angustioso, porque transmite esta sensación de el combatiente
¿verdad? El campeón de unas ideas que ha quedado en una situación de inferioridad, ha quedado vencido, y no solo eso, sino que se ve expuesto al ridículo, se ve expuesto a servir a un poder ilegítimo, que le ha convertido en su sirviente y un poco en su bufón, ¿verdad? Y en esta voz de Sansón, que pregunta a sus amigos qué es lo que se dice sobre él, Sansón ciego, puesto en la situación de un esclavo, pregunta a sus amigos qué se dice sobre él, ¿verdad? Y aquí yo creo que se recupera un poco la voz de Milton también, del propio Milton, en su situación posterior a la restauración, ¿verdad? Este hombre que ha quedado en situación de apartamiento ante un poder ilegítimo. ¿Qué poder ilegítimo? Pues el poder de la monarquía, claro, el poder de la monarquía. Es decir, ¿qué filisteos rodean a Milton? Bueno, los filisteos son el Estado monárquico. Los filisteos son el Estado monárquico. Y Milton se ve a sí mismo como una especie de Sansón, como una especie de héroe antiguo que ha quedado desdeñado y se culpa él mismo. No quiero decir que tengamos que hacer una lectura completamente biográfica, pero que ciertamente este acento es un poco el acento de Milton mismo ante los nuevos poderes del Estado monárquico. Y lamentándose también por su reputación. Y dice Sansón, lo tenemos aquí en la pantalla: decidme, amigos, ¿no se canta o se hacen proverbios sobre mí como idiota en las calles? ¿No se dice, qué bien su merecido ahora lo sienta? ¿Mas por qué? Una inmensa fuerza bien pudo contemplarse en mí, pero mezquina pizca de sabiduría. Esta con la primera debiera equipararse, la mala proporción de ambas me hizo fallar. Ahora bien, a pesar de esta angustia, a pesar de esta presión, a pesar de este enfrentamiento con la situación más adversa, al final, como sabemos, tiene lugar el derrumbe del templo. Tiene lugar el derrumbe del templo. Sansón es llevado al templo de Dagón, de los filisteos, y a pesar de ser ciego consigue encontrar las columnas centrales y derribar el templo sobre sí mismo y sobre los filisteos. En el texto de Milton, Sansón desaparece, es sustituido en el texto por la voz de su padre. Y en el último momento aparece otro personaje que cuenta, como si estuviéramos en una tragedia clásica, ¿verdad?, en que no se ve la catástrofe, pero te la cuentan al final. Un personaje entra y cuenta cómo ha tenido lugar el derrumbe del templo sobre los filisteos. Y el padre de Sansón se da cuenta también de que este ha sido el momento culminante, que su hijo, a pesar de la desesperación y a pesar de la derrota, ha podido, de todas maneras, optar por hacerse útil, de manera catastrófica, de manera apocalíptica, si queréis, pero contribuyendo a la causa de su pueblo. Y en el último momento la voz de Manoah, el padre de Sansón, dice, lo tenemos aquí también en mi traducción: Sansón se ha comportado como Sansón, como él mismo. Y así heroicamente cierra su tan heroica vida, sobre sus enemigos plenamente vengado, dejando años de duelo y de lamentaciones a los hijos de Caftor por todas las fronteras filisteas. Y a Israel, esto es muy importante, y a Israel él ha dejado honor y libertad, si puede hallar ahora el valor que esta ocasión requiere. Es decir, el futuro queda por escribir. Se traslada la posibilidad de la libertad al futuro, ¿verdad? En este caso, al pueblo de Israel. Fuera del poema, a cualquier pueblo o a cualquier individuo. A cualquier pueblo o a cualquier individuo. Si puede hallar, como dice, el valor que la ocasión requiere. Esto siempre es una opción abierta. Y el tiempo de Milton, los tiempos de Milton en su poesía, en su obra creativa, siempre son abiertos. Siempre existe la posibilidad del cambio, siempre existe la posibilidad de la modificación, la posibilidad de la libertad. Bien, yo pienso que al final Milton también podemos decir que cerró heroicamente su vida, como dice aquí el poema. Bueno, también es cierto que Milton también cerró a su modo heroicamente su vida en su última producción poética y que para nosotros, ¿verdad?,
y para todos los lectores posteriores deja abierta siempre la posibilidad de optar libremente por la opción correcta. Muchas gracias.